Lectura del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús les mostró con un ejemplo que deberían orar siempre, sin desanimarse jamás. En una ciudad había un juez que no temía a Dios, ni le importaba a la gente. En la misma ciudad había también una viuda que acudía a él para decirle: hazme justicia contra mi adversario. Durante bastante tiempo el juez no le hizo caso, pero al final pensó: es cierto que no temo a Dios y no me importa la gente, pero esta viuda ya me molesta tanto que le voy a hacer justicia. De lo contrario, acabará rompiéndome la cabeza. Y el Señor le dijo: ¿se han fijado en las palabras de este juez malo? ¿Acaso Dios no hará justicia a sus elegidos si claman de día o de noche, mientras Él deja que esperen? Yo les aseguro que les hará justicia y lo hará pronto. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, encontrará fe sobre la tierra. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy buenos días, mi querido hermano. Deseo que te encuentres en la paz de Cristo. Qué difícil es hacer oración sin desanimarnos. Y digo qué difícil es porque en ocasiones pensamos que Dios va a actuar de manera inmediata, o que Dios va a actuar de la manera en que tú y yo lo imaginamos. Y por nuestra mente humana no cabe la perseverancia. Nos desesperamos de manera inmediata. Si por ejemplo tenemos un familiar enfermo, le pedimos a Dios con tanta insistencia, pero a la vez exigencia: cúralo, Señor, sánalo, Señor, que se recupere. Pero nos enfocamos únicamente en la sanación física y nos olvidamos que antes que la sanación física está la sanación del alma, está la sanación espiritual. Y si realmente meditamos en los milagros que hizo Jesús, nos daremos cuenta que Jesús no únicamente sanaba el cuerpo, sino sanaba el alma y el espíritu. Por eso que después de una sanación le decía a los enfermos: levántate, vete a tu casa y no vuelvas a pecar. Porque Jesús sabía que no nada más importaba la sanación del cuerpo. Si no sanaba el alma, de nada serviría tener un cuerpo sano. Y nosotros, ante la adversidad, ante el sufrimiento de ver a un familiar padecer, o cuando un ser querido ha sido diagnosticado con una enfermedad terminal, nos enfocamos tanto: sánalo, sánalo, cúralo, cúralo. Incluso hacemos promesas no conscientes. Si tú lo sanas, voy a ir a misa. Si tú lo sanas, voy a ir a Talpa. Si tú lo sanas, si tú lo sanas, si tú lo sanas. Condicionamos a Dios para creer en Él. Y nos olvidamos por completo que aunque tú y yo digamos no creer en Dios, Él sigue siendo Dios. Y nosotros seguimos siendo sus hijos. ¿Qué pasaría si cuando nosotros oramos, hacemos una oración de intercesión por un ser querido, le decimos: Señor, que se haga tu voluntad en mi ser querido? Yo no sé qué es lo que tengas tú predestinado para él, pero te pido que tu misericordia actúe de acuerdo a tu voluntad. ¿Qué pasaría si al ver un ser querido padecer, primero
pidiéramos a Dios su sanación espiritual, su sanación del alma. Y aquí me gustaría platicarte del sacramento de la unción de enfermos. Muchas veces pensamos que pedirle al sacerdote que asista a un ser querido en unción de enfermos es porque esa persona ya va a morir. Y muchas veces acudimos a la unción de enfermos cuando la persona ya no está consciente, cuando la persona ya no puede decidir. El primer paso para recibir el sacramento de la unción de enfermos es que aquel ser querido, que aquel amigo desee hacer su reconciliación con Dios, que Él lo pida. Nosotros podemos platicar, hablarle de este sacramento, pero quien debe tomar la decisión, si quiero reconciliarme con Dios, si quiero recibir la unción de enfermos, es de aquel paciente que está doliente. Ese es el primer paso. Lo segundo que debemos aprender, querido hermano, que el que un sacerdote asista a confesar y ungir a un enfermo no quiere decir que ya tiene un pie del otro lado. Muchas personas, al recibir la unción de enfermos, de manera inexplicable sanan. He sido testigo de personas que fueron ungidas hace más de 5 años y siguen en este plano terrenal, porque esa fue la voluntad de Dios, porque todavía estas personas tenían una misión. Como también me ha tocado ver una unción de enfermos y que Dios les permite liberarse del mundo y trascender, entregarse a su voluntad. Están las dos panoramas, están las dos vertientes. Nuestro deber cristiano es tener conocimiento de este importante sacramento. Hoy el Evangelio nos habla de la oración. No desfallezcan, no se desanimen. Y Jesús pone el ejemplo de aquel juez que no tenía temor de Dios ni le importaba a la gente. Y de esta viuda que acudía todos los días: Señor, hazme justicia, Señor, hazme justicia. Y el juez la ignoraba. Pero llegó el momento en que el juez ya estaba cansado. Dice: a ver, soy un hombre que no tengo temor de Dios y que no me importa la gente. Pero si no escucho a esta señora, va a hacer que me reviente la cabeza. Y decidió hacer justicia. Y Jesús nos pone este ejemplo y dice: cuanto más ustedes, que son hijos predilectos de Dios, creados a imagen y semejanza, ¿qué no haría el Padre por cada uno de sus pequeños? ¿Y cómo encontrará a sus hijos el día que venga el Hijo de Dios? Hoy Jesús nos da el camino. No te desanimes, no desfallezcas. Oremos de día, de noche. Dios está siempre escuchando a cada uno de sus hijos. Pero pidamos que siempre actúe de acuerdo a su voluntad y que nos ayude a entender esa voluntad. Porque muchas veces queremos que Dios conceda mi capricho, pero tal vez aquello que le estamos pidiendo o de la forma que le estamos pidiendo no es lo que conviene para nuestra salvación y para glorificar a Dios. Por eso pidámosle al Señor que nos enseñe a orar. ¿Y cómo podemos enseñarnos a orar? No hay un instructivo, querido hermano. El lenguaje, así como platicas con un amigo, así puedes platicar con Jesús, con esa confianza. Jesús nos dejó la oración del Padre Nuestro para dirigirnos a Papá Dios, donde primero le damos alabanza y gloria a Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Lo segundo que le pedimos es: hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. No nos dejes caer en tentación.
perdónanos como nosotros perdonamos a los demás. ¿Verdaderamente perdonamos? ¿Verdaderamente permitimos que Dios sane nuestro corazón? ¿Verdaderamente le pedimos que evite que caigamos en mal? ¿Verdaderamente le pedimos el pan de cada día? Hoy, ¿ya agradeciste por un día nuevo? En el Padre Nuestro está el camino para orar. Pero también a través del silencio, Dios nos escucha. Ir al Santísimo y: hola, mi nombre es Hugo. Aquí estoy, Señor. Y guardar silencio. También en el silencio Dios nos puede hablar. Que el día de hoy, mi querido hermano, no nos cansemos de orar. Y no nomás por nosotros, orar por los enfermos, orar por los agonizantes, por las ánimas del purgatorio, pero solamente pedirle a Dios: Señor, ante esta necesidad, te pido que actúes conforme a tu voluntad. Te pido tu misericordia, que me hagas comprender los no. Porque también cuando no actúas de la manera que yo quisiera, o no recibo el milagro que yo quisiera, de la manera que yo espero, me estás amando y me estás protegiendo de algo. Ayúdame, enséñame a entender tu voluntad, a no desfallecer. Que la paz de Cristo esté contigo y con tu familia. Paz y bien en tu corazón.